En esta sesión del curso estaremos cubriendo el tema de conexión de baterías en serie y paralelo. Como sabemos, las baterías, al igual que los paneles solares, se pueden conectar tanto en serie como en paralelo, como en combinación de serie y paralelo, dependiendo, ¿verdad?, del voltaje y la corriente que se requiere en el diseño. Así que dependiendo de lo que el cliente quiera en su diseño, pues se puede conectar en serie, se puede conectar en paralelo o se puede conectar serie paralelo. Conexión en serie, pues digamos que tenemos estas 4 baterías de 6 voltios, 430 amperios cada batería, y las quiero conectar en serie, pues igual que las placas, pues va positivo con negativo, ¿verdad?, de una batería a otra, y obtendría, ¿verdad?, esta conexión. Ahí tendría esas 4 baterías en serie. Entonces, igual que en los paneles solares, en serie voy a tener la misma corriente y el voltaje se suma, ¿verdad? En serie sumamos el voltaje y la corriente se mantendría igual. Así que si me piden cuánto es el voltaje total de ese banco de esas 4 baterías, pues sería, este es de 6 voltios, así que hay que corregir aquí. Sería 6 voltios más 6 voltios más 6 voltios más 6 voltios. Y por 4, 24 voltios. Así que sería un banco de batería de 24 voltios y la corriente sería 430 amperios. Ahí la corriente pues se mantendría igual. Solamente subiría el voltaje. Eso es en la conexión serie. Conexión paralelo, pues como hacíamos en las placas, ¿verdad? Positivo con positivo y negativo con negativo. Y entonces en paralelo, lo mismo concepto que en las placas o en la resistencia cuando lo vimos en circuito corriente directa, en paralelo se mantiene el mismo voltaje y la corriente pues la sumo. Así que sería en esta batería que es 12 voltios, 220 amperios, el voltaje total sería 12 voltios y la corriente total sería la suma, ¿verdad? 220 más 220, 440 amperios. Así que ahí tenemos un ejemplo de conexión paralelo. Y pudiera tener, ¿verdad?, una combinación de serie con paralelo. Así que aquí tendría que conectarla de esta manera. Y ahí estoy haciendo un banco en conexión serie paralelo. Y entonces, si me piden cuánto es el valor del voltaje total de ese banco, pues tengo 4 baterías en serie en la primera fila y 4 baterías más en serie en la segunda, pero a su vez en paralelo la primera fila, ¿verdad?, con la segunda. Por lo tanto, el voltaje total sería, ¿verdad?, 48 voltios. Porque el primer rack está en paralelo con el segundo, así que se mantendría el 48 de la primera fila con el 48 de la segunda. Y entonces en la corriente total, pues entonces tengo 2 racks de 4 baterías en serie conectadas en paralelo con las 4 baterías de la segunda fila.
Así que por la primera fila de batería iría una corriente, por la segunda fila de batería iría a la segunda corriente, así que en paralelo las corrientes se suman. Así que tendría 110 ampere-hora más 110 ampere-hora, 220 ampere-hora. Así que este es un banco de 48 voltios, 220 ampere-hora en conexión serie paralelo, ¿verdad? Así que eso de las conexiones de las baterías, si es serie, si es paralelo o serie paralelo, pues va a depender, ¿verdad?, del sistema que quiera montar el cliente, del inversor que quiera usar y del charge controller. Todo eso va a determinar qué voltaje, porque todos tienen que tener el mismo voltaje, ¿verdad? Si tengo una batería que es 12 voltios, pues entonces el charger tiene que ser 12 voltios, el inverter tiene que ser 12 voltios, a menos que yo quiera hacer una combinación de serie paralelo para llegar a un voltaje más alto en el charger y en el inverter. Vamos ahora a entrar a un problema de diseño, problema típico de diseño donde quiero diseñar un banco de batería para un sistema off-grid. Y dice, diseña un banco de baterías que cumpla con los siguientes parámetros. Me dan el voltaje del sistema, que es 48 voltios, me dan los días de autonomía que el cliente quiere, que son 3 días. El depth of discharge del sistema es 80%. Hay un factor de temperatura de 0.9. El consumo diario del cliente es 6.578 Wh al día. Nos dicen que la batería que vamos a usar es una 12 voltios 295 ampere-hora. Y nos preguntan cuántas baterías requiere el banco y cuánto va a ser su capacidad. Así que conociendo esos datos, lo primero, como es un banco de batería, ¿verdad?, tradicionales, es calcular los ampere-horas, dependiendo de la carga que el cliente tenga, que en este caso es 6.578 Wh por día. Pero yo necesito saber cuántos ampere-horas necesito en ese banco de batería, porque el banco de batería lo que me da son ampere-horas. Así que eso es corriente y de la fórmula de potencia, que potencia es igual a voltaje por corriente, yo despejo esa fórmula por corriente, así que me queda corriente igual a potencia entre voltaje, así que los 6.578 Wh por día lo divido entre los 48 voltios, que es el voltaje del sistema, y eso nos da 137.04 ampere-hora por día. Pero yo tengo que multiplicarlo por los días de autonomía que el cliente quiso, que son 3 días. Y ahí los días se van con los días. Hay que recordar que los días de autonomía son los días que el sistema va a estar operando sin que se recargue, ¿verdad? Tiene que durar para 3 días ese banco. Multiplico 137.04 por 3 y me da 411 ampere-hora. Este valor es el valor de ampere-hora de ese banco sin yo considerar ningunos factores de eficiencia, ¿verdad? Que no hay pérdidas, etcétera. Así que eso no es real, como en las placas pues también va a haber, y en los inversores pues va a haber factores de eficiencia o factores de pérdida que me los da el fabricante de la batería con su depth of discharge, que eso fue dado 80%, y también un factor de temperatura, que sabemos que la temperatura afecta a las baterías de 0.9. Así que sabiendo entonces esos dos factores, voy a dividir los ampere-hora que me dio el paso anterior entre la multiplicación de esos dos factores. 0.8 por 0.9 y eso me da 0.72. Así que de ahí de nuevo sale como un factor de 0.7 que habíamos utilizado también en la parte de inverters. Y en este caso, pues, nos dio 0.72 porque me dieron esos dos factores. Así que dividimos eso y nos da 571 ampere-hora. Así que ese es el valor. Este es el valor real del banco que yo debo tener para suplir la carga, ¿verdad?, que el cliente quiere, considerando esos factores de eficiencia, porque si no, se queda corto. Entonces, dado la batería que nos dieron en el problema, que era de 12 voltios 295 ampere-hora,
Para yo llegar a los 48 voltios, que es el voltaje del sistema, tengo que conectar, ¿verdad? En serie ese rack de batería y tendría 12 por 4, 48. Pero si dejo solamente un rack, con 4 baterías no llego porque tengo 295 amperios y yo necesito 571. Así que necesito conectar entonces en paralelo un segundo rack de 4 baterías más. Y ahora sí, tengo un banco de 48 voltios y en capacidad de amperios 295 más 295. Que eso me da 590 amperios. Así que el banco es de 48 voltios y 590 amperios. Yo necesitaba 571 y voy a tener 590, así que tener de más no es malo, ¿verdad? Lo malo es tener de menos. Así que con esto terminamos este ejemplo de conexiones de batería en serie y paralelo.